Como siempre, un honor y un gusto estar aquí con usted y con todos sus televidentes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, doctor Miguel Ángel, nos gustaría que nos hablara primero del fiscal Francisco Barbosa y su gestión en la Fiscalía. ¿Qué piensa usted hasta ahora? Todo nace por un problema estructural. Los gobiernos, en términos generales, quieren tener funcionarios de bolsillo, pues por intereses judiciales, por intereses políticos, funcionarios manejables. Francisco Barbosa es un funcionario pusilánime, bastante obediente, servil quizá, y de ahí nace todo esto que hemos podido advertir a lo largo y ancho de estos años de Francisco Barbosa dirigiendo una institución tan poderosa y tan significativa para la realidad y para la democracia colombiana como la Fiscalía General de la Nación. Entonces, todos esos problemas nacen precisamente de ese contexto que le acabo de establecer. Entonces no podíamos tener nada diferente a lo que estamos teniendo. Investigaciones con intereses políticos, persecuciones judiciales, ya vimos ese comunicado que sacó la Fiscalía General de la Nación el día de ayer persiguiendo Noticias 1, en fin, toda la construcción del proceso en contra de Álvaro Uribe Vélez con fiscales cercanos al poder y a la política. Entonces no podíamos tener otra cosa sino un desastre institucional. Un hombre de mediana capacidad, él se autodenomina a sí mismo como el hombre más preparado de su generación, pero no es ni cercano a eso. Es un hombre con un ego muy grande, pero con poquísimas capacidades profesionales e intelectuales. Con respecto a eso, doctor Miguel Ángel del Río, ¿por qué fue elegido Francisco Barbosa fiscal general sin ser penalista ni tener ninguna experiencia en derecho penal? ¿No es lo correcto que un penalista o una persona con experiencia significativa dirigiera semejante ente investigador tan importante para Colombia? Sí, hemos visto desde que se creó la figura de la Fiscalía General de la Nación en el año 1991, hemos visto pocos penalistas. Eduardo Montealegre quizá fue el último penalista que dirigió la Fiscalía General de la Nación. No hemos tenido más penalistas. Y eso evidentemente lastima un poco la estructura y el criterio profesional. Que si bien es cierto, el argumento de todos estos fiscales, hombres y mujeres que han pasado por la institución ha sido estar bien rodeado, es necesario dogmáticamente y profesionalmente que la Fiscalía General de la Nación sea dirigida por un abogado penalista, precisamente porque ese criterio es fundamental para afianzar la confianza en la institucionalidad y evidentemente trazar un derrotero que tenga como función precisamente el derecho penal y la visión dogmática para poder dirigir y estructurar una entidad como esta. Se necesita conocer, evidentemente, los fines constitucionales de las medidas de aseguramiento y toda una serie de patrones penales que se hacen absolutamente perentorios. Y la razón de su nombramiento era que históricamente los gobiernos han advertido que la Fiscalía General de la Nación no es más que un apéndice del Ejecutivo y han querido manejar y politizar la institución de acuerdo a los intereses del gobierno central. Esto no puede seguir así. El fiscal general de la Nación debe ser una persona independiente del Ejecutivo, que no coincida necesariamente con las políticas de gobierno, sino con un criterio de reivindicación de justicia y de establecer las necesidades punitivas de la democracia colombiana. Doctor del Río, cambiando de tema, ¿qué ha pasado con las investigaciones contra los Char por el tema de Aida Merlano? Recordemos que Alejandro Char, como cabeza visible, hay otros, está Arturo Char como senador de la República, entre otras cosas con intervenciones bastante opacas dentro de su actividad legislativa.
Pero en cabeza visible de Alejandro Char, que querrá nuevamente aspirar a la alcaldía de Barranquilla, hay unas 50 investigaciones entre disciplinarias y penales de la mayor gravedad, incluyendo precisamente la fuga de Aida Merlano, donde dentro de las conductas punibles que se le endilgan están las de concierto para delinquir y tentativa de homicidio en contra de ella. Esas investigaciones, y en general todas las investigaciones, se han manejado de una manera muy lenta, evidentemente por la cercanía de la familia con esta institución actual en cabeza de Francisco Barbosa. Las investigaciones en Barranquilla en contra de Alejandro Char no se mueven, las investigaciones en contra de Alejandro Char en Bogotá no se mueven o se mueven de manera muy lenta, pero ya llegará el momento con un cambio de institucionalidad para que se puedan desarrollar de manera cabal estas investigaciones. Alejandro Char no debe tener como destino la alcaldía de Barranquilla. El destino de Alejandro Char debe ser la administración de justicia. Debe enfrentar las graves denuncias que se le han hecho por sus conductas como alcalde de Barranquilla, con toda esa contratación pública, porque entre otras cosas nos han querido vender la idea de Barranquilla como ciudad, como ejemplo del desarrollo sostenido, estructural, pero lo que tenemos es una ciudad bastante abandonada desde el punto de vista de la inversión social, unas pocas cuadras llenas de cemento, de estética, de inversión solamente para pocas familias, pero abandonada en lo social, en lo más profundo de la inversión social. Una ciudadanía agobiada por la injusticia, por la presencia de organizaciones criminales, por la presencia además de una gran corrupción, una corrupción estructural que evidentemente hace necesario un cambio de paradigma. Pero con ocasión, Alejandro Char, es absolutamente perentorio que las investigaciones se adelanten con la mayor rigurosidad posible. Doctor Del Río, muchas veces es los medios de comunicación que han destapado alguna de esos problemas de corrupción, como el carrusel de los arroyos, donde se ve que hubo muchas contrataciones ilícitas. El problema de los arroyos no termina en Barranquilla. ¿Cuántos casos realmente hay en este momento en la Fiscalía contra los Char? Hay aproximadamente 50 investigaciones, temas puntuales como el asunto del megatanque, una obra que todavía no ha sido puesta en funcionamiento. Temas precisamente sobre la contratación en la canalización de los arroyos, porque entre otras cosas nos han vendido la idea falsa de que el tema de los arroyos y del desborde cuando estamos frente a olas invernales ya ha sido superado. Y vemos además con suficiente evidencia que eso no ha pasado. Todavía Barranquilla sigue siendo víctima de los mismos pesares y de los mismos males. Entonces, se ha creado una estructura corrupta de contratación pública, un círculo vicioso donde se manejan contratos con personas cercanas a miembros de la alcaldía. Recordemos que hoy la alcaldía de Barranquilla está en cabeza de Jaime Pumarejo y la gobernación del Atlántico en cabeza de Elsa Noguera, dos alfiles del charismo, y seguramente Alejandro Char querrá regresar a la alcaldía, pero es precisamente para eternizar el mismo asunto, círculo vicioso de la contratación pública corrupta. Una cadena alimenticia que, repito, tiene abandonada a gran parte de la ciudadanía barranquillera. Es hora, repito, de que se le ponga un ojo y un reflector a toda esta contratación y a todas estas investigaciones. Repito, el futuro de Alejandro Char no puede ser la alcaldía de Barranquilla, tiene que ser o enfrentar, repito, a la administración de justicia, y esos procesos penales en ciernes. Deben materializarse las investigaciones y establecer sus responsabilidades penales. Doctor Del Río, la Fiscalía está investigando a Darío Escopeta. ¿Cuáles son los hechos y posibles conductas? Mire, valga la pena advertir, en el año 2002 aproximadamente,
el hoy presidente Gustavo Petro como senador de la República, después de la concentración en Santa Fe de Ralito de los miembros de las autodefensas, dio una señal de alerta con relación a un personaje siniestro. Lo llamó el mismo Gustavo Petro el paramilitar blindado. Se trataba de Darío Laínez Escopeta, un ciudadano italo-colombiano, barranquillero, que está en libertad hoy, acusado de los crímenes más horrendos. Es uno de los hombres más poderosos en el andamiaje en su momento de la estructura paramilitar del bloque norte de las autodefensas, tanto o más poderoso que el propio Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40. Y es un hombre que hoy está sub judice, tiene una sentencia condenatoria vigente por 45 años de prisión por asesinato de persona protegida de un sindicalista por parte del Juzgado 10º Penal del Circuito Especializado de Bogotá. Tiene una investigación donde soy representante de víctimas en contra del profesor y miembro de la Junta Directiva de un gremio ganadero, el señor Gustavo de Silvestri, y nada pasa con este ciudadano. Hemos hecho todas las denuncias, sigue en Barranquilla, gozando de una aparente libertad, rodeado de gente muy poderosa que lo protege. Es hora de ponerle las manos encima a este personaje siniestro y llevarlos ante las autoridades. No es posible que Barranquilla esté siendo víctima de todas estas empresas criminales. Darío Laínez Escopeta es uno de los hombres más peligrosos en el país hoy y anda en libertad en las calles de Barranquilla. Doctor del Río, usted como representante de las víctimas también representa a las víctimas de la masacre del Aro, de La Granja, de San Roque y el asesinato de Jesús María Valle. ¿Qué responsabilidad le cabe a Álvaro Uribe Vélez? ¿Y por qué la investigación todavía no ha avanzado? ¿Por qué ha sido tan lenta? Porque están investigando al hombre más poderoso que ha tenido Colombia en los últimos 20, 30 años. Esa es la razón. Y como la institucionalidad aún hoy en manos de Francisco Barbosa, un hombre obediente al gobierno de Duque y obediente al uribismo, pues evidentemente no va a encauzar judicialmente a su jefe natural. Se necesita un cambio de estructura judicial para que se puedan entonces activar las investigaciones por este caso. La masacre del Aro, la masacre de La Granja, la masacre de San Roque y el asesinato de Jesús María Valle es una herida abierta en el corazón de la justicia en Colombia. Y una de las cosas más importantes es que nosotros no podemos dejar de perseguir judicialmente a Álvaro Uribe Vélez por su responsabilidad penal, por el conocimiento directo que tenía de cada uno de esos hechos, por el asesinato de Jesús María Valle. Valga la pena aclarar, Isabel, que una semana antes del asesinato de Jesús María Valle, él mismo va ante la Fiscalía General de la Nación a establecer la actitud omisiva y el conocimiento que tenía el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, sobre estas masacres. A la Fiscalía no le interesa investigar esto porque, repito, investiga a su jefe natural. Pero es hora, a Uribe Vélez no se le puede permitir lo que algunos han dicho, claudicar en contra de esas investigaciones. La justicia debe reivindicarse en un nuevo gobierno. La justicia debe ser tan importante como la paz, porque solamente con justicia se le puede entonces entregar a las víctimas la recompensa de tantos años de dolor y de sufrimiento. Doctor del Río, se han destapado muchos casos de corrupción durante el gobierno de Iván Duque, pero nunca se oye hablar de una investigación en su contra. ¿Existe alguna denuncia contra Iván Duque por estos actos de corrupción? Hay muchas investigaciones sobre muchos temas, pero no llegan a feliz término. En algunos casos, o en términos generales, el poder puede llegar a confundirse con la verdad. Y el poder que tuvo el uribismo y que tuvo durante mucho tiempo toda esa vertiente no permitía que las investigaciones fueran adelantadas con rigor. Yo les solicito al legislativo, a la comisión de acusaciones,
que analice con detenimiento todas las denuncias en contra de Iván Duque, el tema de Locapaz, el tema de la última contratación que se hacía al final de su mandato, la forma como dejó casi que desierta la contratación pública y muchísimas otras cosas de las cuales debe responder el expresidente Iván Duque. Esto no es un tema de borrón y cuenta nueva, tampoco es un tema de venganza. La gente piensa que si se toman decisiones contra los gobiernos anteriores o contra ciudadanos participado anteriormente con el poder, es un ejercicio de venganza. No, es un ejercicio de justicia. Este país nunca ha tenido justicia. Yo soy un absoluto convencido de la reivindicación de justicia, porque solamente así podemos tener paz. No podemos tener paz si a lo largo de los años seguimos lastimando a la justicia. Solamente habrá paz cuando la reivindiquemos. Por eso, doctor Del Río, usted dice que la paz total necesita ir acompañada por la falta de impunidad. Por esa razón, ese es el mismo argumento. La paz o la búsqueda de la paz es una necesidad constitucional. La Constitución incluso acompaña cualquier voluntad política en alcanzarla, pero la justicia también. ¿Y qué ha pasado históricamente? Que los gobiernos han llegado y en aras de garantizar la paz, de buscar entonces un equilibrio efectivo para derrumbar las organizaciones criminales, lastiman la justicia. Desde lo que pasó en el Palacio de Justicia, pasando por todas las instancias históricas, la justicia siempre ha sido mancillada. Y no podemos seguir así, porque eso solamente construye violencia. Cuando la gente, cuando la ciudadanía siente o tiene la sensación de injusticia, su único camino es la perpetuación de la violencia. La gente debe entender que existe un equilibrio entre concertación con organizaciones criminales y justicia, pero no podemos abrir un marco jurídico que tenga como propósito entonces lastimar a la justicia en aras de garantizar una paz. Será entonces que debemos sentarnos con las organizaciones criminales más poderosas, que no tienen ideología, que no tienen sentido de la necesidad social, que lo único que han hecho es enriquecerse a través de la extorsión y del despojo. No, para ellos debe haber justicia. La paz total debe ser un equilibrio entre el deseo innato, constitucionalmente hablando, de hacer justicia y la reivindicación de las víctimas. Ese es el verdadero ejercicio. Si eso no ocurre, seguiremos padeciendo históricamente y hacia el futuro ciclos de violencia, porque la gente, las víctimas de este país, no aceptarán que sus victimarios estén entonces en libertad sin haber pagado cárcel como deben hacerlo.